Bien, en este segundo video tutorial voy a hablar sobre Apache Tomcat. Inicialmente, Apache Tomcat apareció como parte del proyecto Jakarta. A día de hoy, el proyecto Jakarta es un proyecto que ya fue abandonado, ¿no? En pos de otros proyectos que están dirigidos por la Apache Software Foundation. Como dice aquí, fue fundado en el año 99, ¿no? Albergaba código fuente que daba soluciones en Java, ¿no? Y fue reemplazado por la Apache Software Foundation, que es quien lleva ahora los proyectos, ¿no? Ah, los principales proyectos que tienen que ver con servidores web eh, son acá el servidor HTTP, que es el que todos conocemos como Apache simplemente, Tomcat, que es un contenedor de servlets, y Tommy, que es un servidor de aplicaciones. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre Tommy y Tomcat. Y bueno, para poder ejecutar Apache Tomcat necesitamos tener Java, obviamente, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco de Java, del principio WORA, que significa Write Once, Run Anywhere. Básicamente, ¿no? Escríbelo una vez y ejecútalo donde quieras. Ese es el principio en el que se concibió Java. Bueno, Java es toda una plataforma, ¿no? Tiene tres versiones, la JCE, la JE y la Java ME, ¿no? Anteriormente tenían nombres que involucraban el número 2, ¿no? Eh, el lenguaje de programación Java tiene su sintaxis, eh, está orientado a objetos, tiene una serie de particularidades, ¿no? Como todo lenguaje, que convendría estudiar en un tema aparte, solamente lo estoy mencionando como algo introductorio. Asimismo, Java también tiene su propia API, ¿no? Que son clases, es un conjunto de clases de Java que están agrupadas en paquetes que nos permiten tener apoyo, ¿no? Al momento de realizar nuestras aplicaciones. Otro concepto aquí es la JDK, es un paquete de software, ¿no? Que nos trae varias herramientas, como son el compilador, la misma máquina virtual de Java, el JVisual VM, Java Mission Control, varios aplicativos que son el Applet Viewer, que son interesantes y son importantes al momento de querer desarrollar nuestras aplicaciones con Java, ¿no? También están aplicativos como el W2SDL, ¿no? Y varios aplicativos que los veremos más adelante. También tenemos la JRE, que esta es la versión que se necesita como mínimo para poder ejecutar un aplicativo de Java. Pero ¿cómo se ejecuta, no? Todo esto en Java se hace mediante la JVM, que es la Java Virtual Machine. Básicamente en Java funciona así. El código fuente en un archivo .java que es compilado a un archivo .class que lo que contiene es lo que conocemos como bytecode, que son instrucciones propias para la máquina virtual de Java. Esto va hacia la JVM y esto se transfiere recién a código assembler que va directamente al procesador, ¿no? Este sería el esquema de ejecución
de nuestro programa, ¿no? Primero creamos el archivo Java, lo compilamos a un archivo class que contiene bytecode. Este bytecode se ejecuta sobre la JVM y la JVM en cada sistema operativo es la que se encarga de convertirlo en código interpretable para el CPU. Ahora, un concepto que hay que identificar también es lo que es un Java EE Server. Para apoyar este concepto voy a ver el tutorial. Ajá, acá está. Un Java EE Server es esta parte que está aquí. Se caracteriza por tener dos contenedores. El web container y el EJB container. Tomcat estaría situado aquí. Tomcat implementa un web container o un contenedor web. Mientras que Tommy implementa un EJB container y un web container. Esa sería la principal diferencia. Por lo que Tomcat no es considerado como un servidor de aplicaciones, sino solamente un contenedor web. En cambio, Tommy sí es considerado un JE server. Así como Tommy, hay varias otras implementaciones, ¿no? Tenemos, las más conocidas son Glassfish, eh, JBoss, JBoss AS, OSUFORK, ¿no? Whitefly, WebLogic, y así podemos citar muchos, ¿no? Jonas. Otro contenedor web ligero que podemos tener como alternativa al momento de desarrollar es Yeti. Bien, eso es lo principal que hay que conocer de Tomcat. Una cosa que me olvidaba mencionar aquí en Java es que existen múltiples implementaciones de Java, ¿no? La más conocida, la más conocida es la propia Java de Sun, bueno, que ahora es la de Oracle. Existe un proyecto de Apache llamado Harmony, que también es una implementación de Java, o bueno, existió porque ya también fue abandonado. Existe la implementación de IBM, IBM tiene su propia implementación de Java. Aunque no lo crean, existió la Microsoft, bueno, la implementación de Microsoft para la máquina virtual de Java, ¿no? Y aquí hay algunas cosas interesantes. En la plataforma de Net 2003 apareció algo conocido como J++, ¿no? El cual fue reemplazado en la versión 2005 por JSharp. Ambos son intentos de tener implementaciones de Java, ¿no? De ejecutar código Java desde la plataforma de Microsoft, ¿no? Pero ambas fueron fallidas. Actualmente existe también IKVM, que es una implementación para Mono, .NET o .NET, ¿no? Y bueno, la que también es más conocida es OpenJDK. Generalmente estas son todas las implementaciones que suelo citar en mis cursos cuando lo dicto.
no quería dejarlo pasar sin mencionar. No solo existe la Java que se descarga de Oracle, sino también existen otras implementaciones. Listo, ahora continuando, vamos a ver qué es un servlet, ¿no? Para ello podemos ver la definición que tiene el tutorial oficial en la página 328. Podemos ver, ¿no? ¿Y qué es un servlet? Entonces, simplemente vemos que lo define como una clase de Java que puede obtener peticiones y dar respuestas, ¿no? Y nos dice que pueden responder a cualquier tipo, ¿no?, de peticiones, pero comúnmente se utiliza en servidores web, ¿no? El tutorial nos especifica que tiene un ciclo de vida, nos explica los objetos que se manejan, ¿no?, anotaciones, conceptos que vamos a ver cuando ya empecemos a programar un ejemplo del servlet. Pero básicamente es eso, una clase de Java que puede recibir peticiones y otorgar respuestas a esas peticiones, o sea, comunicación, ¿verdad? Un JCP. Un JCP es el acrónimo de Java Server Page. La definición la podemos ver acá, ¿no?, aquí, en el mismo tutorial oficial. Bueno, es un documento, ¿no? Esta tecnología nos permite crear un documento que contiene data estática mediante el lenguaje HTML o XML y nos permite tener elementos, ¿no?, propios definidos por JCP, lo que nos permite tener contenido dinámico, ¿no?, contenido generado en el lado del servidor, como lo habíamos visto de HTML, ¿no? Asimismo, existe otro concepto, otra tecnología, que son los JSF, ¿no?, Java Server Face, que es algo un poco más complejo. Acá tenemos la definición en el mismo tutorial, ¿no? Podemos ver que hace uso de lo que es JCP y también de lo que conocemos como la Java Server Page Standard Tag Library, que es una librería, ¿no?, de etiquetas que lo que contiene es métodos para poder hacer, no sé, recorrido de elementos, tomar decisiones mediante choose, mediante if, hacer salidas mediante out. Es algo, podría hacerse un símil con lo que es XSL, ¿no? En el ejemplo del primer video tutorial en la página web que está hecha con XML, XSL y XSD, se puede observar un for each. Voy a colocar, aquí está. En el archivo XSL tenemos, por ejemplo, esta sentencia, for each, que nos permite recorrer, ¿no?, esta lista, en este caso de ciudades. Esto vendría a ser algo parecido a lo que es JSTL. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos los ejemplos programáticos. Algo que me gustaría definir también aquí es lo que es un bin. Generalmente cuando alguien menciona la palabra bin, lo asocia de manera rápida a lo que es Java. Pero un bin no es un concepto propio de Java. Es un concepto que existe antes. Entonces, vamos a ver, ¿no?, cuál es su concepto. Para ello voy a apoyarme en la Wikipedia. Muy bien, ahí lo tenemos. Se define como un componente de software
que tiene la particularidad de ser reutilizable y así evitar la tediosa tarea de programar los distintos componentes uno a uno. Se puede decir que existen con la finalidad de ahorrarnos tiempo al programar. Por ejemplo, aquí tendríamos el caso cuando programamos en Java algo que suele repetirse, como por ejemplo un botón, una tabla, componentes que podemos programar, utilizar varias veces y que tendríamos que programarlos varias veces, su código de inicialización, su código de creación, de presentación, todo eso se engloba en un solo componente que es, por ejemplo, JButton, JTable, eso es un bin. Ya contiene inmerso dentro todo la implementación de cómo debe dibujarse, de cómo debe mostrarse, de qué eventos va a tener predefinidos y todo eso. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, para que sea un Java Bean, aquí también la Wikipedia nos apoya con los criterios que debe cumplir, ¿no? Debe implementar serializable, sus atributos deben ser privados, debe tener los métodos set y get para acceder a los atributos privados, ¿no? Y debe tener un constructor público por defecto, ¿no? Esta sería entonces la especificación de Java. En mi blog también he colocado toda la especificación inicial de lo que son los Java Beans. Son más de 100 páginas que se resumen en esto. Aconsejo su lectura. Y otro concepto que aparece aquí son los Enterprise Java Beans, ¿no? Que, por así decirlo, van cumpliendo la escala, ¿no? Bean, un componente de software reutilizable, un Java Bean que implementa serializable, atributos privados y accesibles mediante métodos get y set, y un constructor público, ¿no? El Enterprise Java Beans cumple todo eso, pero además requiere de un EJB container para poder ser ejecutado, ¿no? Los había de tres tipos. Están los EJB de sesión, el EJB de mensajería y estaban los JB entities. Pero estos fueron reemplazados por lo que más adelante veremos, los JPA entity. Luego hay otros conceptos un poco más avanzados desarrollados sobre esto. Por ejemplo, en JSF existe también aquí, los Managet Beans. Y así podemos encontrar más definiciones, ¿no? Dentro de los Managet Beans existen unos específicos que son los Baking Bean, que son asociados directamente a componentes gráficos de la presentación. Bien, ahora continuando, voy a mostrarles la arquitectura, ¿no? En la que está diseñada Apache Tomcat. Bueno, para eso voy a citar esta URL, ¿no? Del profesor J. Pavón. Es un servidor HTTP, ¿no? Es un contenedor de servlets, ya dijimos por qué. Permite ejecutar servlets y convierte páginas JCP y JCF en servlets. Esto es que el contenido que creamos en el JCP de forma dinámica o de forma estática mediante HTML o XML, todo esto es convertido en un archivo .class de Java. Y lo mismo pasa para las páginas JCF, ¿no? Apache Tomcat tiene algunos conectores, ¿no? Por ejemplo, el conector HTTP para texto, sin seguridad, sin cifrado, HTTPS
que ya involucra cifrado, y el AJP que sirve para hacer interconexión, por ejemplo, cuando queremos configurarlo en modo cluster, hacer replicación de sesiones, balanceo de carga, ¿no? Y básicamente son módulos, ¿no? Por ejemplo, el servidor tiene servicios, su servicio tiene un motor, por así decirlo, ¿no? Que es quien se encarga de la ejecución de los servlets, en este caso, es el núcleo. Bueno, y aquí se configura un host, ¿no? Y varios contextos, ¿no? Por ejemplo, los básicos que vienen son la documentación, unos ejemplos para gestionar el servidor, en este caso, por ejemplo, localhost, el administrador de las aplicaciones y la raíz, ¿no? Lo que se encuentra en todas las aplicaciones. Más abajo en estas diapositivas se ven los archivos de configuración, ¿no? Uno de los archivos más importantes de notar es el archivo web XML, que también estará presente en los proyectos que hagamos, pero Tomcat define un web XML de manera general para todas las aplicaciones que se definan, ¿no? O que se desplieguen dentro de Tomcat. Sobrescriben este archivo web XML, y el que no lo sobrescribe, bueno, tendrá este acceso, ¿no? En la carpeta lib, ¿no? Están todas las librerías en formato de jar que vamos a necesitar, drivers para conectar a la base de datos, la API, ¿no? JCTL. En la carpeta log están los ficheros de log, que ya veremos más adelante cómo configurarlos. En la carpeta work, ¿no? Están las servlets y las clases resultantes, dice de traducir JSP y JCF. En esta carpeta podemos encontrar puro archivo .class. Si nuestra clase se llama inicio.jsp, podemos encontrar acá que dice inicio.class o un nombre de referencia, ¿no? Bueno, y temp, que son archivos temporales. Bueno, aquí más adelante cita varias partes, ¿no? Cómo estructurar un proyecto, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando configuremos nuestro NetBeans como herramienta en un entorno de desarrollo que les voy a pasar el enlace, y luego vamos a ver cómo configurarlo para mantenerlo de forma portable. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar NetBeans de forma portable, el JDK 1.7 de igual forma portable, Maven de igual forma portable, y Git de igual forma portable. Tomcat, se puede decir que también es portable. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es aprender a configurar las variables de entorno sin tener que depender del sistema operativo, ¿no? Sino poder ejecutar un pequeño programa en batch, en el caso de Windows, en el caso de Linux es bash, y cómo poder configurar estas variables y poder entender nuestro entorno para poderlo mover de un lugar a otro. Por ejemplo, lo puedo llevar en un disco duro portátil, hacerle doble clic y comienzo a programar en la máquina que sea. Termino de programar en esa computadora, puedo ir a otra y sigo programándolo sin necesidad de tener que volver a instalar NetBeans, Java, Maven, Git y volver a configurar todo, ¿no? Porque todo está configurado con rutas relativas. Ese es el principal objetivo de tener un entorno de desarrollo de esta manera. Es como a mí me gusta trabajar. Vamos a ver algunas herramientas como por ejemplo PMD para evaluar nuestro código Java realizado. Y vamos a ver cómo Maven nos soluciona la vida a través de la gestión de dependencias, a través de herramientas útiles como por ejemplo la compresión de los ficheros CSS, de los ficheros JS, ¿no?
También cómo podemos tener diferentes versiones mediante Git. Podemos tener una versión en desarrollo, una versión en producción, una versión en soporte, ¿no? Aprenderemos cómo configurar archivos de log para mantener nuestra aplicación ordenada, ¿no? Los logs de nuestra aplicación ordenados. Y eso sería todo por este video y les voy a dejar el enlace para que descarguen el archivo de entorno de desarrollo. Básicamente es este que les muestro acá. Este es el contenido que van a ver cuando lo descompriman después de descargarlo. Un bachero contiene esto. Estas carpetas van a estar vacías la primera vez que lo ejecuten. Simplemente tendrían que hacerle doble clic. Les va a pedir esto. Aceptan. Y aquí ya lo tenemos. Un NetBeans que está listo para utilizar. Configurado con Java, la que está aquí, la 1.7.60, ¿no? Faltaría agregarle el servidor Apache Tomcat. Y también tiene un Postgres, que es el que vamos a utilizar, ¿no? Para la base de datos. Pero antes de que lo utilicen, me gustaría que configuremos Maven. Eso lo vamos a ver en el próximo video tutorial. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así como está, todos nuestros proyectos que pueden ser interdependientes entre ellos se van a crear en la carpeta del usuario de la máquina. Y como ya dije, lo que yo quiero es hacer una versión portable donde yo pueda copiar todo esto o tenerlo en mi disco duro. En este caso yo lo tengo en un disco duro SSD y llevármelo a donde yo quiera. Entonces, por lo que yo necesitaría que la carpeta .m2 que se crea cuando utilizamos Maven esté aquí dentro de este proyecto, de esta carpeta. En el próximo video tutorial vamos a ver cómo configurar el entorno, cómo agregarle Maven, cómo agregarle Git y vamos a proceder a hacer nuestro primer ejemplo, ¿no? Eso es todo.